Hola, espero que estén muy bien. Este es el Smart TV 4K Samsung The Frame con tecnología QLED, en este caso el tamaño de 65 pulgadas. Este video lo hago principalmente para decirles que aquí en Colombia lo pueden conseguir por tan solo 3.500.000 pesos en el almacén Importaciones CM, ubicado en la ciudad de Cali. Ellos realizan envíos a todo el país. Dependiendo de la ubicación puede variar un poco el costo del envío, pero de todas formas, teniendo en cuenta que este modelo en otras tiendas puede costar entre 4.500.000 y 5 millones, aún si lo consiguen o si deciden comprarlo a través de Importaciones CM más el envío, realmente seguirá siendo un televisor muy económico. Lo pueden conseguir con este marco color caoba. Este televisor fue diseñado principalmente para ser utilizado como un cuadro decorativo cuando no se esté utilizando como tal como televisor. Su diseño en general es muy agradable, aún sin los marcos. Este color negro me parece que está muy bien, y por supuesto con los marcos digamos que luce más agradable o más elegante. Se puede colgar en la pared o simplemente se puede colocar así con las bases de mesa. Incluye también la base de pared para dejarlo bien pegado a la pared. Por eso es que este modelo incluye esta One Connect, para que sea mucho más cómodo simplemente por medio de un cable que se conecta en la parte de atrás del televisor. Entonces ya las entradas, bien sea de decodificadores de señal digital, de consolas de videojuegos, entre otras, se conectan directamente a esta One Connect, y este cable tiene una buena extensión, al igual que el cable de la energía. Y para aquellas personas que no viven en Colombia, quiero decirles que en general es un muy buen televisor. De hecho, yo lo voy a dejar como televisor personal. Por mucho tiempo tuve como televisor personal al LG OLED C2. Yo soy fanático de la tecnología OLED, pero últimamente me está tocando solamente ver televisión, o solamente puedo ver como tal programas de televisión o películas, en su mayoría los fines de semana, en horario de la mañana o de la tarde, donde hay luminancia, y estoy viendo series como The Walking Dead o La Casa del Dragón, o ese tipo de series donde hay muchas escenas con oscuridad, y no me gusta que las pantallas brillantes de los OLED o de otros televisores que son LCD LED, no me gusta que cuando hay escenas oscuras se nota mucho reflejo de lo que tengo en la habitación, o inclusive mi propio reflejo, por lo cual bueno, estuve utilizando el de Serif de Samsung, que tiene pantalla mate, que de hecho fue el primer televisor con pantalla mate que tuve en mis manos y que utilicé por algunas semanas como televisor personal, y realmente la pantalla mate me encantó. Por lo cual, con este The Frame, el cual lo puede conseguir a un muy buen precio gracias a Importaciones CM, le voy a dar una oportunidad. Hasta ahora me ha gustado mucho. De hecho, tengo el de 75 pulgadas en la sala, y este de 65 lo voy a dejar para mi habitación. La cantidad de brillo, si bien no es increíblemente alta, de todas formas sigue siendo relativamente alta, teniendo en cuenta que es un televisor de gama media. Para mí es más que suficiente. La pantalla mate antirreflejos cumple su trabajo casi que al 100%. Y en la noche, si bien el resultado no es perfecto como lo sería en un televisor con tecnología OLED, realmente no me disgusta. Es verdad que se puede notar algo de efecto clouding, especialmente cuando el contenido tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico y hay mucha oscuridad en las escenas, pero no es algo molesto, y esto lo digo teniendo en cuenta que yo soy muy exigente en esta área. Es como cuando vas al cine. En el cine nunca vas a experimentar colores negros perfectos. De hecho, se pueden experimentar colores negros levemente grisáceos, y de hecho este modelo de Frame hace un mejor trabajo en esa área desde mi punto de vista. También en cuanto a colores está muy bien, viene muy bien calibrado de fábrica. Recuerda que la tecnología de color es Quantum Dots,
En cuanto al escalado de imagen, también es increíblemente bueno. El contenido que tiene muy baja resolución lo muestra de una forma muy nítida, con prácticamente nada de partes pixeladas. La uniformidad de colores grises también es muy buena, con casi nada de efecto de pantalla sucia, lo cual es genial, por ejemplo, a la hora de ver deportes o cuando decidas, por ejemplo, jugar videojuegos de deportes. El manejo del movimiento también me pareció que es muy bueno, y esto es relevante cuando observes contenido con barridos de cámara o muchos movimientos rápidos, bien sea a través de alguna aplicación de streaming o por ejemplo cuando conectes un decodificador de señal digital a alguno de sus puertos HDMI. Pero sí debo decir que los ángulos de visión no son muy buenos, y se debe al hecho de que tiene panel VA. Es un televisor LCD con tecnología de retroiluminación LED Edge con panel VA. Es normal que no tenga ángulos de visión muy buenos, por lo cual digamos que no es el mejor televisor para cuando decidas ver un partido de fútbol con muchos familiares o amigos que deban sentarse alrededor de esta pantalla. Pero si siempre lo vas a ver de frente tú solo o con tu pareja, muy abrazados y bien frente a la pantalla, realmente no va a haber problemas en esta área. Antes de pasar a hablar del apartado gaming, quiero decirte que si piensas que me he vendido a la marca Samsung, realmente no. Ya quisiera yo que una marca me pagara para hablar bien de ella. Hasta ahora eso no ha sucedido. Como ya mencioné desde el principio, este video lo hago para ayudar a un amigo que es el dueño, uno de los dueños del almacén de importaciones CM. Es una tienda muy confiable, los pueden encontrar en Instagram, aunque hace muy poco abrieron el Instagram, pero ya llevan varios meses, años de hecho, ubicados en el centro comercial San Andresito Norte, aquí en la ciudad de Cali, y como ya he dicho, realizan envíos a todo el país. Si de pronto quieres adquirirlo, recuerda que lo puedes conseguir por 3.500.000 pesos, y además también tienen otra muy buena promoción en caso de que estés interesado en comprar un buen celular. Están comercializando ellos el Samsung Galaxy S23 de 256 GB de espacio de almacenamiento. Lo puedes encontrar tan solo por 2.800.000 pesos, obviamente totalmente nuevo, al igual que los de Frame y otros televisores son totalmente nuevos, con la garantía directamente con la marca. Pero además, si decides comprar este u otro televisor con ellos, entonces el Galaxy S23 te quedaría tan solo por 2.600.000 pesos, así que es una muy buena promoción que te recomiendo, deberías aprovechar. En cuanto al apartado gaming, este televisor rinde muy bien. De los 4 puertos, el número 4 es el HDMI 2.1 compatible con los 120 Hz en 4K con alto rango dinámico y tecnologías de frecuencia de actualización variables, lo cual ayuda a que la experiencia sea muy suave. Nunca experimentarás efecto de rasgamiento de pantalla, tampoco he llegado a percibir efecto ghosting, ni siquiera cuando decidas jugar videojuegos de este tipo, como este videojuego Dead Space, que tiene muchas escenas oscuras y movimientos rápidos. Yo personalmente no he experimentado efecto ghosting, o por lo menos no una cantidad de efecto ghosting que sea molesta o alarmante. Y recuerda que a pesar de que no cuenta con tecnología de retroiluminación Full Array, recuerda que la tecnología es LED Edge, la cantidad de efecto clouding que se puede percibir es muy poca, y el hecho de que tenga una pantalla mate le ayuda a este aspecto. Yo, que soy exigente en esta área, con este televisor he quedado más que satisfecho. Recuerda que ya lo voy a dejar como mi televisor personal, el televisor que voy a utilizar en mi habitación, y que ya tengo de estos mismos, el de 75 pulgadas para mi sala, y hasta ahora se ha comportado increíblemente bien. También debes saber que este modelo cuenta con la función de Gaming Hub en caso de que quieras jugar en la nube, simplemente adquiriendo la membresía de Game Pass, por ejemplo en el caso de Xbox. Pero en la mayoría de países, incluyendo aquí en Colombia, esa función no está disponible de forma nativa.
Si quisieras hacer uso de ese aspecto, tendrías que cambiar el país de tu televisor Samsung y además conectarlo a internet por medio de una VPN de Brasil, de Estados Unidos o de otro país en donde ese servicio esté disponible de forma nativa. En la descripción te dejo links a videos donde explico cómo cambiar el país de tu televisor Samsung y también la función de Gaming Hub en los televisores. Y este pues se incluye dentro de esas posibilidades de poder jugar en la nube. Este logo que ves aquí es el logo de la consola, no es el logo de la aplicación de Xbox porque no he cambiado el país de este televisor. Cada vez que conectas una consola, bien sea la Xbox Series X, la Nintendo Switch o por ejemplo la PlayStation 5, te va a aparecer el logo que diferencia pues estas consolas para que sea mucho más fácil sintonizarlas. Por supuesto, cuenta con un modo juego, el cual puedes optar para que se active de forma automática o también lo puedes hacer de forma manual. Por cierto, estos iconos, dejando primero este botón, los puedes modificar de ubicación, lo cual me parece genial, algo muy útil. Y luego de que actives el modo juego, puedes activar esta Game Bar, que realmente es muy útil. Pues puedes, por ejemplo, en este caso lo más útil sería estos modos de imagen predeterminados. Como ves, con cada elección la configuración gráfica en cuanto a colores y brillo cambia notablemente y de forma automática, lo cual a mí me parece algo realmente muy útil. Y también, si así lo quisieras, podrías acceder a configuraciones extra, trazado de tonos de HDR, el Motion Plus del juego, entre otros. Acá ves que el VRR y los FPS en 60 y VRR está apagado, y es que a pesar de que está el modo juego activado, en la consola no he activado esas tecnologías. Entonces, para ese caso te vas al menú de la consola, en este caso la Xbox Series X, cambias aquí la frecuencia de actualización a 120 Hz. Recuerda que es posible en 4K, esas son las resoluciones compatibles, 4K, 1080p y 720p. Acá, bueno, el modo automático de baja latencia es para que el modo juego se active de forma automática, para que ayude a ese aspecto. Recuerda que, si no lo sabías, ningún televisor Samsung es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, pero realmente desde mi punto de vista eso no es algo alarmante. Créeme que con HDR10 vas a disfrutar una muy buena experiencia en cuanto a calidad gráfica general. Y también debes activar aquí la tecnología de frecuencia de actualización variable para que la experiencia sea aún más fluida. Ya te digo yo que aún si decides no activar estas tecnologías, la experiencia es muy buena. Pero por supuesto, si decides activarlas, será por lo menos un poco mejor, o de hecho en algunas ocasiones mucho mejor. Aquí ves entonces todo con lo que es compatible este modelo, por supuesto, exceptuando el Dolby Vision. Retornas de nuevo al videojuego, sea cual sea que decidas escoger. Vamos, entonces vas a ver que se va a poder activar la frecuencia de actualización variable y los FPS van a cambiar. Entonces, como ves, ahora sí aparece la VRR, que es Variable Refresh Rate o frecuencia de actualización variable, en este caso FreeSync Premium. El HDR está encendido, en este caso sería HDR10. Y aquí en FPS aparece 120. Sin embargo, he considerado siempre que Samsung debería corregir eso y colocar aquí mejor hercios, porque realmente no es que el videojuego sí o sí esté mostrando 120 fotogramas por segundo, porque lo que hemos activado es que a través de la consola y por supuesto el televisor, la frecuencia de actualización sea de 120 hercios para que en el caso de que algún videojuego pueda mostrar los 120 fotogramas por segundo, por ejemplo en 4K, pues que eso sea posible y se pueda empatar con la frecuencia de actualización del televisor. Y la frecuencia de actualización variable lo que va a hacer es que ese empate entre los FPS y la frecuencia de actualización sea perfecto, y con eso se evita al 100% el efecto conocido como rasgamiento de pantalla o screen tearing. Por cierto, si de pronto notas que en algún momento los colores lucen algo opacos, es simplemente un efecto de la cámara, porque he cambiado a una que capta más luz y a veces exagera un poco ese aspecto y hace que los colores se opaquen un poco con el fin de captar más luz.
Como te digo, la experiencia gaming de este modelo es muy buena. Sumado a eso, la pantalla mate antirreflejos a mí realmente me enamoró. Yo quedé enamorado de las pantallas mate desde el de Serif, que como ya mencioné fue el primer televisor con pantalla mate. Y pues ya que gracias a importaciones CM pude conseguir este modelo muy económico, lo voy a dejar para mí, porque a mí sí me gusta un televisor que sea un poco más grande. La distancia que voy a estar ubicado del televisor hacia mis ojos es más o menos de unos 2,40 metros, que desde mi punto de vista está bien. Uno de 55 pulgadas ahí podría ser suficiente, pero yo siempre he preferido uno de 65 pulgadas. Tuve por ejemplo el LG QNED 90 de 65 pulgadas, pero lo utilicé como televisor personal por varios meses, pero no me gustaba que aquí en Colombia llegó, si mal no estoy, con panel IPS o ADS, uno de esos dos. Y realmente no soportaba el efecto blooming, no lo soporté. Tuve la oportunidad también de tener el OLED de 65 pulgadas, el QD OLED, que también lo pueden encontrar en importaciones CM por tan solo 5.500.000, pero ya era muy costoso y realmente no iba a aprovechar todo lo que ese televisor ofrece. Y pues para mí este tiene más ventajas para lo que lo voy a utilizar. Como ya mencioné, series y películas que tienen oscuridad, en donde a veces me toca observarlas en una habitación iluminada o simplemente en horario mañanero o en la tarde. Entonces, por ese aspecto, y en la noche realmente este televisor también rinde muy bien. En cuanto a input lag, también rinde muy bien, tanto en 4K 60 Hz como en 4K 120 Hz. Considero que casi cualquier gamer podría quedar satisfecho en esta área con este televisor. Y por supuesto, en cuanto a sonido, también rinde muy bien. No es la experiencia más potente ni más envolvente, pero es más que suficiente para una habitación mediana, una sala mediana. De hecho, en la sala donde tengo el de 75 pulgadas, que en cuanto a sonido rinde igual que este de 65 pulgadas, para nosotros está más que bien. A veces lo que hacemos es conectarlo a un equipo de sonido cuando de pronto vamos a hacer ejercicio y queremos un poco más de potencia, pero en general el sonido que tiene está bien. Y al final te voy a dejar con la prueba del sistema de sonido de este modelo para que más o menos te hagas una idea de cómo podría resultar en la vida real. Me parece que la experiencia es nítida y con muy poca distorsión. De hecho, en la mayoría de ocasiones no se siente distorsión aún al incrementar la cantidad de volumen a la máxima capacidad. En cuanto a sistema operativo, es Tizen, propio de la marca Samsung. No le puedes instalar Android TV ni Google TV por si de pronto te lo preguntas. La tienda de aplicaciones es propia del sistema operativo, es relativamente amplia. Las aplicaciones varían dependiendo de cada país o de cada región. La fluidez de este sistema operativo, por lo menos en este televisor y en otros televisores Samsung, hasta ahora me ha gustado. Ya me he podido acostumbrar a este menú de inicio de pantalla completa y a este menú de accesos directos rápidos. Ya de hecho me está empezando a gustar más. También está por supuesto esta función arte, que es para que el televisor, si así lo quieres, cuando no se esté utilizando como tal como televisor, lo puedas utilizar como un cuadro decorativo para que pues muestre imágenes. De ahí que el marco hace que sea pues todavía más bonito. Es verdad que con las bases de pronto no es la combinación más elegante, pero si decides por ejemplo ubicarlo en la base de pared, créeme que solamente con los marcos se va a ver increíblemente bonito, muy elegante. Pero bueno, yo personalmente esta opción nunca la voy a utilizar. Este televisor, la verdad, me gustó es principalmente por eso, por la pantalla mate, y también la One Connect la encuentro desde mi punto de vista muy útil, y tal vez para ti también sea muy útil. Entonces recuerda, almacén importaciones CM, este modelo de 65 pulgadas con estos marcos de este color caoba por tan solo 3.500.000 pesos. Si vives aquí en la ciudad de Cali, por ejemplo, el envío dependiendo del barrio te puede salir gratis,
Pero si vives en otra ciudad, a eso deberías sumar el envío, pero que de todas formas te va a quedar mucho más económico en comparación a como lo podrías encontrar en otras tiendas. Y recuerda también lo del Galaxy S23, que lo puedes encontrar en 2.800.000, pero si compras un televisor con ellos, bien sea este de Frame u otro televisor, te saldría tan solo el Galaxy S23 de 256 GB de almacenamiento en 2.600.000 pesos. Aquí te he dejado toda la información del almacén, en la descripción también la puedes encontrar. Y listo, no siendo más, si este video te ha gustado te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Me despido.